Bienvenido a la asignatura Teoría Económica. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Como hemos visto hasta el momento, la economía siempre busca estudiar los diferentes, las diferentes formas de utilizar los recursos que son limitados para poder entonces satisfacer necesidades ilimitadas. En ese estudio, pues entonces vemos cómo los diferentes elementos o factores que conforman la economía intervienen entre sí para poder entonces lograr un buen funcionamiento entre ellos. Para cualquier consulta que se presente, dudas en la realización de las actividades, se pueden comunicar a través del número telefónico señalado o el correo electrónico, envían su mensaje y en el momento que pueda revisar el mismo, le doy respuesta a todas las inquietudes presentadas. Como lo estaba diciendo, entonces la economía presenta diferentes principios que se deben estudiar o se deben tener en cuenta para poder entonces conocer cómo se está funcionando la misma. Un primer principio dice que los individuos se enfrentan a disyuntivas. ¿Qué quiere decir? En el día a día, como tenemos ese proceso de selección, de toma de decisiones, de observar y de utilizar cuáles son los recursos, de utilizar los recursos disponibles en el entorno, en el país donde vivimos, y que los mismos son limitados, entonces tenemos que elegir entre uno y otro. Por lo tanto, en algunos casos se debe renunciar a algo que queremos o a lo que nos gusta para poder entonces adquirir o obtener lo que está presente o lo que está disponible en ese mercado. Esas disyuntivas, pues entonces se presentan a diario. Todos los miembros de la economía, llámense las empresas, los gobiernos, la población en general, entonces está siempre en ese proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, el costo es aquello a lo que se renuncia. Si vemos que vamos a obtener un producto y está disponible otro, entonces hacemos la comparación en lo mismo, hacemos la comparación de los costos y hacemos la comparación de los beneficios que me da cada uno de ellos. Y de esta forma, pues entonces en algunos casos sacrificamos costo por beneficio o sacrificamos el beneficio por el costo. De esta forma, esa toma de decisión pues se da de acuerdo a las condiciones económicas de la persona o del sector que estamos estudiando y así poder entonces determinar en un momento dado lo que se quiere entonces obtener. Esos estudios que se hacen de las diferentes opciones, entonces nos va a permitir tomar esa decisión y así poder entonces garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos. El tercer principio me habla entonces que personas racionales se maneja en términos marginales. Es decir, en todo proceso vamos a obtener en un momento dado el producto o vamos a vender el producto en el límite donde yo aún obtengo beneficios. Ejemplo, una empresa una empresa de turismo, prefiere vender un producto a un menor costo donde se garanticen que se cubren todos los costos incluidos en el proceso, pero que me va a dar un beneficio mínimo. Entonces, es preferible vender un boleto de avión a un menor costo que el avión entonces salga con un puesto vacío. Entonces, en ese momento, ahí vamos a ver que ese beneficio marginal, ¿sí? Es mayor que su costo marginal. Entonces, es mejor viajar con todos los asientos ocupados que viajar sin un asiento ocupado. De ahí que
estamos viendo que los individuos pues, entonces se presentan a ciertas disyuntivas, es decir, a toma de decisiones, y una de esas decisiones es entonces ver si el beneficio que se obtiene es mayor que el costo de hacerlo. Por lo tanto, todos los individuos responden a incentivos. Es decir, un incentivo es algo que induce a una persona a actuar. En la economía siempre vemos que hay movimientos en los precios. En algunos casos, pues es dado por la inflación, pero en otras es dada a la oferta que está presente. Es decir, si yo como empresa estoy ofertando más productos de lo que me está demandando, entonces la tendencia es que el precio disminuya y al disminuir el precio, entonces los individuos sienten un incentivo para comprar más ese producto. ¿Por qué? Porque tienen la percepción de entonces obtener más productos a un menor costo. De ahí que entonces el comercio puede mejorar el bienestar. ¿A qué se hace referencia este principio? Todo, toda persona, empresa, país o región se puede especializar en un área. ¿Por qué? Porque las condiciones en el entorno, los recursos que están disponibles, entonces me permiten a mí poder entonces desarrollar en una actividad específica. Sí, en mi región entonces hay suelo fértil para la agricultura, entonces yo me voy a especializar en la agricultura, voy a mejorar entonces esos cultivos y de esa forma voy a obtener una producción o una cosecha mayor a la demanda existente y por lo tanto generar exportación de dicho producto. De esta forma, entonces yo puedo obtener lo que no puedo hacer en mi país y que hacen mejor otros países. Con ello, entonces yo equilibrio mi mercado, tengo los productos que yo elaboro presentes en él y puedo entonces también tener presente en el mercado productos que por ciertas condiciones no se pueden desarrollar y que son elaborados en otra zona geográfica. Entonces, de esa forma, el comercio pues entonces mejora el bienestar. Es decir, si yo incremento la cantidad de productos que estoy elaborando, quiere decir que entonces está mejorando el bienestar de las personas porque están satisfaciendo esas necesidades existentes. Por lo tanto, los mercados son la organización de la economía. Si los mercados no existen, entonces ese proceso de intercambio de productos por dinero o por otros productos, en el caso del trueque, entonces se haría de forma desordenada. Los mercados, entonces, son un sistema que permiten autorregular cada proceso y, por lo tanto, mantenerlo de forma eficiente. Un ejemplo de ello es si yo como consumidor veo que el producto está en malas condiciones o no tiene las características que realmente yo requiero, entonces el comerciante se va a dar cuenta que su producto no se está vendiendo, por lo tanto, le hace la observación a su distribuidor y este a su vez al fabricante. Por lo tanto, se va entonces a mejorar el proceso y el producto se va entonces a transformar en lo que realmente está necesitando la sociedad. En otros casos, hay momentos que el Estado debe intervenir y por lo tanto el Estado entonces mejora los resultados en el mercado. Las normativas, todas las normas, leyes, reglamentos existentes en todo país es para poder entonces mejorar o mantener la estabilidad en el mercado. Evitar que ciertas figuras como el monopolio no estén presentes en el mercado, sino que el producto se pueda elaborar por varias empresas o si hay un individuo o una empresa que tiene un producto acaparado, entonces este pueda salir al mercado sin problemas y así
el- la población lo pueda obtener. Entonces, el Estado, a través de sus leyes, a través de sus normas, puede entonces mejorar esta situación y, por lo tanto, mejorar las condiciones del mercado y, por ende, de la economía. Este principio, el de la productividad, mejora el nivel de vida, está relacionado con el anterior donde hablábamos de que a mayor se obtienen mayores beneficios en la economía, en el mercado. ¿Por qué? Cuanto más productivo sea un país, mayor será su nivel de vida. ¿Por qué? Si analizamos el Producto Interno Bruto, el cual nos dice que es cantidad de bienes y servicios realizados dentro de los límites de la nación, entonces si este PIB se incrementa, y al dividirlo entre la número de la población del país, entonces vamos a ver de cuántos bienes y servicios se elaboran por persona. Mayor cantidad de bienes y servicios elaborados en un país quiere decir que hay mayor probabilidad de que las personas están satisfaciendo sus necesidades. Y por lo tanto, en el mercado se están consiguiendo todas las opciones, sí, hay diferentes opciones en el mercado para poder entonces elegir y así poder entonces obtener lo que se necesita. Por lo tanto, es importante que el Estado analice estas variables y las empresas entonces puedan estar conscientes de la importancia que tienen para que ese crecimiento y ese mejoramiento del nivel de vida de la población depende de la producción de ellos. Hay un punto que ya lo mencioné anteriormente, donde hablamos de la inflación, que está relacionado con imprimir demasiado dinero. ¿Por qué? Porque al imprimir demasiado dinero quiere decir que hay mayor capacidad de compra y si hay una escasez de productos, estos van entonces a subir de precio. Cuanto más dinero se imprima, el valor del dinero disminuye proporcionalmente. ¿Cómo podemos obtener ese valor del dinero? Cuando entramos al Banco Central de Venezuela, hay diferentes indicadores y en ellos puede encontrar lo que son el, la cantidad de dinero circulante, el dinero circulante y las reservas internacionales. Al dividir ese dinero circulante entre las reservas, vamos a obtener entonces el valor de la moneda. Podemos ver que si se incrementa la cantidad de dinero que está circulando en el país y se mantiene la misma cantidad de reservas, entonces el valor de la moneda se va a deteriorar. ¿Por qué? Porque en relación a la moneda con la que se compara, que en este caso es el dólar, su valor entonces se va a incrementar. Sí, va a observar que son más bolívares por cada dólar. En cambio, si se restringe esa producción de dinero, se disminuye a un punto donde la economía se pueda llevar a cabo con la cantidad de dinero existente y esta, entonces, al comparar con las reservas, su valor disminuye la cantidad de bolívares con relación al dólar y por lo tanto es un poco más estable o es más estable dependiendo de cuánto se acerque entonces al dólar. De ahí que en algunos casos la inflación es la que conlleva a que se imprima más dinero. ¿Por qué? Porque al incrementarse los precios, al tener esa inflación, entonces yo necesito más dinero para poder comprar un mismo producto. Por lo tanto, necesito imprimir más dinero para poder entonces llevar a cabo dicha actividad. En cuanto a la inflación y el desempleo, se presenta una disyuntiva a nivel social. Es decir, hay un incremento en los precios, lo que en la empresa, pues entonces va a obtener mayor beneficio, pero también si se incrementa la demanda,
entonces va a necesitar de mayor cantidad de trabajadores para poder entonces elaborar, producir u ofrecer el servicio, entonces, a las personas que están interesadas en adquirirlo. Por lo tanto, si yo tengo un incremento en la demanda, igual hay un incremento de los precios, dada la inflación, yo voy a incrementar mi número de productos elaborados o tengo que ofrecer mayor número de atención a las personas, entonces yo tengo que contratar más trabajadores, es decir, mano de obra calificada y no calificada en cada una de esas actividades, lo cual me va a contribuir a disminuir en el desempleo. De esa forma, es cuando vemos que la inflación, en este caso, me está generando un efecto positivo en mi economía y en esa variable específica que es el desempleo. Si se incrementa el precio, pero se está incrementando la demanda, entonces voy a requerir de más trabajadores y por lo tanto voy a contribuir a disminuir las tasas de desempleo. Entonces, pero como sabemos, la inflación siempre está subiendo, por lo tanto, los precios siempre se van a estar incrementando y en algunos casos los salarios no van a ser suficientes para poder entonces adquirir esos productos. Por último, como resumen, pues vemos que los principios de la economía se resume en que los individuos, las empresas y el Estado siempre están en esa disyuntiva de entonces tomar una decisión, de elegir o rechazar un producto, un recurso, para poder entonces elaborar otro o adquirir otro, y de esa forma pueden entonces mantener dentro del mercado todos los productos o una cantidad mínima de productos demandados y de esa forma entonces la población pueda satisfacer sus necesidades. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que los principios de la economía estén claros y nos permita entonces entender por qué algunas situaciones que se presentan a nivel local, nacional e internacional y cuáles son los efectos que pueden tener en un momento dado.